Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Llegamos así a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy continuaremos con esta historia, la historia del libro de Génesis, capítulo 22, en la cual se cuenta la vida esta de Abraham, y en este caso la prueba que Dios le hizo con su hijo, por el cual había esperado aproximadamente 100 años, ¿no? El milagro. Hemos desarrollado prácticamente gran parte de la historia, todo el capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Nos hemos quedado entonces en el verso 13, donde dice la Escritura que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Por qué esta historia? Bueno, esta historia cuenta acerca del hijo de Abraham, Isaac, y Dios le pide que vaya y lo sacrifique, ¿no? Hemos desarrollado punto por punto, Dios lo manda a un monte específico, pero dice la Escritura que él decide preparar la leña, y cuando finalmente está subiendo al monte, dice que simplemente va solo, ¿no? Sube al monte solo con su hijo y le dice a los criados y a quienes le acompañaban que esperen y que irían a adorar y volverían. Él mantenía la fe. Sin embargo, es difícil mantener la fe cuando estamos atravesando pruebas que van más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra capacidad de soportar. Dice la Escritura que luego el hijo mismo le pregunta: llevamos fuego, cuchillo, llevamos leña, llevamos todo, pero no tenemos sacrificio. Entonces Abraham nuevamente dice: Dios se proveerá de un cordero, Dios se proveerá de un sacrificio. Sin embargo, dice la Escritura que llegados a la cumbre realmente no había ningún cordero allí, y entonces ahora Abraham, además de los 3 días que tuvo que tomarse para llegar hasta aquella región de Moriah, ahora estaba allí en la cima del monte, digamos, y tenía que construir aquel altar. Construir el altar, ya explicamos lo difícil que era, el desafío que representaba. Entonces, esto insumía mucho tiempo y nos hablaba un poco de las bases doctrinales que nos dejan los hombres de Dios, o las características salientes de los hombres de Dios, porque Abraham no era perfecto, ni Moisés era perfecto. Y en esto a veces algún falso profeta dice: bueno, nadie es perfecto. Una cosa es una cosa y la otra es la otra, como se dice, ¿no? Una cosa es no ser perfecto y otra cosa es burlarse de Dios. Errores podemos tener todos. Ahora, menospreciar a la gente y tomarla a la gente como tonta, eso ofende a Dios y ofende a la iglesia por la cual Cristo murió. Entonces, finalmente, estas piedras nos hablan de esto, de los fundamentos de los apóstoles, los fundamentos de los patriarcas. Digamos, ¿qué habló Dios o qué destacó Dios en la vida de tal hombre en la época de Moisés, en la época de Daniel, en la época de Jeremías, de David, etc.? Y también esto de las piedras representa a la iglesia, representa a los creyentes, cómo debemos acoplarnos, porque el altar se debía levantar con piedras que se encontraban ahí. Vos no podías llevar piedras desde tu casa bien parejitas para perder menos tiempo en levantar un altar. Era el gran desafío y te tomaba mucho tiempo. Además, sobre esa pila, digamos, de piedra, columna de piedra, para que los niños entiendan, ¿no? O un cajón de piedras. Trato de ser figurativo para que los chicos o los adolescentes no se pierdan en las historias. Aquel cajón, digamos, de piedra que se armaba debía ser suficientemente fuerte como para poner un animal, o el peso de un animal en algunos casos 100 kilos o más, porque recuerden que no solamente se sacrificaban ovejas o carneros. En este caso lo pusieron a Isaac, su padre lo pone Isaac, Abraham, y espera, pero la espera
se hizo eterna el sufrimiento, el estrés, la conmoción interna por no entender por qué Dios le pedía algo parecido, por qué, si la fe en Dios era diferente a la de los demás, por qué pediría algo tan ilógico. Pero bueno, era simplemente una prueba, y dice que cuando él finalmente toma el cuchillo y ya se acaban las vueltas del tiempo de preparar el altar, poner la leña, adorar a Dios, se acaban las vueltas, ata a su hijo, lo pone en el altar, y entonces ahora sí, finalmente toma el cuchillo y dice: ya no me queda más salida, ya más vueltas no puedo dar, espera hasta tu último minuto. Y parece que esos minutos o el tiempo corría de otra manera para Abraham, ¿no? Finalmente dice la Escritura que cuando él va a tomar el cuchillo y va a sacrificar, Dios le detiene su mano. Entonces, volviendo un poquito a esta historia del libro de Génesis capítulo 22, dejamos aquí esta historia en el verso 12, digamos, y luego pasamos al versículo 13. Después de esto dice que Dios le habla, le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, en el versículo 12, no le hagas daño, le dice. Y en el siguiente párrafo dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Esto de alzar los ojos y mirar, lo hemos desarrollado en la visita anterior, una enseñanza muy buena hablando de esto de cabecear, las vírgenes que todas cabecearon, ¿no? La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas que contó Cristo, las que tenían que tener sus lámparas encendidas por si el marido o el prometido venía de noche. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, pero todas, sin excepción alguna, cabecearon, es decir, bajaron sus cabezas. El cansancio a veces te hace bajar la cabeza, el estrés, la depresión, la angustia, la soledad, la tristeza, los cuestionamientos internos, las luchas con la carne, con tu propio pensamiento, te hace agachar la cabeza. O las derrotas, porque todos en la vida vamos a conocer derrotas. Pero el Señor quiere que levantes tu cabeza. Y de ahí nos fuimos al libro de los Salmos, en un pasaje que es complejo de entender, pero te lo he mostrado. Aquel pasaje que dice: alzaos vosotros, oh puertas eternas, ¿no? Y entrará el Rey de Gloria. Y aquí cuando habla y dice: alzaos vuestras cabezas, puertas eternas, está hablando, obviamente, ya desarrollamos esta historia, hablamos de la esperanza de la doctrina, primero habla de los creyentes, de las personas que han enfrentado luchas, porque Dios quiere que los hombres y las mujeres de fe levanten sus cabezas en las dificultades, para que al levantar la cabeza puedan tener un panorama diferente, ¿no? Si alguien camina mirando simplemente para abajo, no sabrá si está lejos del objetivo o cerca del objetivo. Y tomar las decisiones con una vista corta. Esto es lo que pasa por lo general en los países. La gente toma decisiones con la vista corta. Dice: quiero llenar mi heladera mañana. El hijo tiene 5 años y no piensa en que su hijo también en un futuro va a necesitar llenar su heladera. Quiero un futuro para mí, pero no piensa en el futuro para su hijo. Quiere una respuesta para mí, pero no piensa en la respuesta para su hijo. ¿Por qué? Porque las crisis económicas, cuestiones políticas, a la gente le hacen agachar la cabeza. Y eso impide que las personas se proyecten a futuro y miren para tomar decisiones que afecten al presente, pero también al futuro. Entonces, no se trabaja en políticas educativas, concretas, para tus nietos, para tus hijos. No se trabaja en políticas de seguridad concretas. Todos son parches, improvisaciones, simplemente discursos de animales mentirosos y despreciables en los cuales se transforman muchos políticos. Que lo único que les importa, están ebrios de poder, drogados, están con el poder, y no les importa el bien ni de ellos siquiera, ni el bien de su descendencia. Entonces, agachar la cabeza significaba esto. Lo hemos analizado, puedes escuchar quizás el programa anterior, porque allí hemos desarrollado bastante este tema y esta idea de agachar la cabeza. Y luego tenemos entonces esta idea de que él se fue
pensando en que Dios lo iba a salvar, Abraham, en algún momento, y no lo salvó hasta el último momento. Digamos, tuvo que padecer. Dice el verso 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí decíamos, seguramente el animal ya estaba trabado en unos minutos antes, o 10 o 20 minutos antes, pasando por allí, cerca, porque aquel lugar no era un lugar pequeño, habrá sido un lugar bastante amplio. Era cuestión de mirar un poco más lejos, pero él estaba mirando su dolor. Cuando vos miras tu dolor, tomás decisiones dentro de tu dolor. Cuando vos miras tu herida, tomás decisiones dentro de tu herida. Cuando tu vista es corta, las decisiones son malas, porque no tenés todo el panorama para juzgar. No, la decisión se toma bajo esta limitante, ¿no?, de una mirada corta. El dolor te hace agachar la cabeza y concentrarte. Es como la supuesta visión de un túnel, que a veces no se habla por lo general, que nos enfocamos en algo dejando de lado toda la visión periférica, es decir, todo lo que nos rodea, que muchas veces las respuestas pueden estar ahí cerca, pero nosotros estamos concentrados en este dolor o en esta situación. El estrés nos enfoca en un punto que es el único que nos preocupa y queremos resolver, y quizás mirando a los costados podemos resolver también ese punto con la ayuda de algún elemento que esté fuera de nuestro foco en ese momento. Esto también es muy importante para todos los ámbitos de la vida. Lo puedes aplicar a tu matrimonio, a tu empresa, a tu vida espiritual, porque si vos te enfocas en algo, a veces quedamos como como esos animales, los galgos, por ejemplo, cuando los hacían correr y les ponían como un cebo, digamos, para que ellos corran detrás, ¿no? Le ponían como aquella carnada, por así decirlo. Entonces el animal mira y corre, la famosa banana con el palito que comúnmente dicen, ¿no? Y la gente corre detrás de eso y obviamente que nunca lo alcanza. Su carrera solamente se limita a eso y ya la persona queda condicionada, queda fuera de carrera, porque su vista está enfocada en algo nada más y concentrado ahí. Bueno, a Abraham le pasó algo parecido. Abraham estaba concentrado en el dolor, en la tristeza, en la angustia porque realmente su hijo iba a morir, y no pudo ver que había animales cerca, pero dice que finalmente, además porque obviamente Dios le pidió el sacrificio de su hijo, pero cuando levantó la cabeza, aquí Dios destaca esto, que aun cuando la orden era matar a su hijo y no buscar un animal a sus alrededores, Abraham dice que estaba con la cabeza abajo. Sus ojos, su mirada estaban compenetrados en lo que sufría. Dice, a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí el animal es un animal extraño porque la Escritura, primero él dijo, Dios nos proveerá de un cordero, ¿no? Y luego de repente encuentra un carnero. Entonces parecería que fuese como algo extraño, porque primero habla de un cordero y luego comienza hablando de un carnero. El carnero se diferencia del cordero porque en cuanto al carnero está más enfocado a su poder de los cuernos, por ejemplo, y en cuanto al cordero más bien lo manso, la mansedumbre. Bueno, esto es un pasaje un poco complejo quizás de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple que podamos, ¿no? Sin extendernos demasiado, como para que ustedes lo puedan comprender. Él en un momento dice, Dios se proveerá de cordero. Su hijo le pregunta, ¿dónde vamos, Padre mío? Él dice, pero el Señor se va a proveer. En el verso 8 le dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dice. Claro, el cordero era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahí está claro. Isaac no era un carnero, porque no fue un muchacho que salió corriendo. Su padre cuando le dijo, hijo, te tengo que atar,
él dijo, ¿y por qué? Y porque Dios me dio la orden y es la voluntad de Dios. Es decir, el muchacho aceptó la voluntad de Dios, aun cuando por medio estaba su vida. Ahí se pone claramente cómo alguien está dispuesto a morir, se entrega confiando en su Padre, que la muerte es la voluntad de su Padre y es la voluntad de Dios, que la muerte es el camino. La Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Alguno dirá, entonces tenemos que ser perseguidos como lo fue la iglesia primitiva, muertos. Bueno, actualmente hay gran persecución en el mundo para con los cristianos. En algunos lugares todavía el cristianismo representa una amenaza y ellos los persiguen, le quitan la vida y demás. Pero no solamente la parte del padecimiento, porque luego la Escritura habla de que Dios quiere que nosotros muramos a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo, os aseguro, hermanos en Cristo, que cada día muero. Entonces, Isaac representaba esto, representaba un cordero, al igual que Cristo. Es decir, no estaba equivocado Abraham cuando en el verso 8 dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, porque él estaba entregando a su hijo, quien acepta mansamente la voluntad de su padre Abraham, siendo figura o espejo de lo que luego iba a ser Dios con Jesús. ¿Quién le dice, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Entonces Jesús se entrega como un cordero. La Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero. Juan el Bautista, cuando Jesús va a bautizarse, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces, ¿y por qué de repente ahora aparece un carnero? Dice, porque además recalca, no podemos tener un error de traducción porque recalca que el carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, es decir, era un carnero de verdad, no era una oveja. Y lo ofreció en holocausto, dice, en lugar de su hijo. Bueno, el carnero bíblicamente está asociado al poder, ¿no? Si nosotros vamos viendo, por ejemplo, las visiones de Daniel, dice Daniel alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Bueno, comienza a hablar de esta visión. El verso 8, capítulo 8, verso 3, 4, pueden leerlo. En el 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia, dice el verso 6, furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, luego explica en el verso 20 más o menos que hace referencia al poder, ¿no? De Persia, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, le dice en el versículo 20. Luego dice, el macho cabrío es esto, el cuerno fue quebrado, sucedieron otros cuernos en su lugar. Al fin del reinado de estos, dice el 23, los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará. Bueno, finalmente comienza siendo, si quieren lean el Daniel 8, no me voy a poner a desarrollarlo porque me voy a ir de mucho del tema, pero sí voy a tomar esto como para que cada vez que ustedes vean que vamos a interpretar un texto, tenemos que interpretarlo en base a la Biblia, no en base a un delirio que yo comí mucho anoche y se me ocurrió que los cuernos significan tal cosa. No, eso es un delirio. O que anoche estuve durmiendo y Dios me reveló tal cosa. No, es la Biblia la que se explica a sí misma. Entonces, y vamos entendiendo el contexto del carnero. El carnero se caracteriza por el poder, por la fuerza, y de esa manera avanza e impone su fuerza. Por ejemplo, dice que este carnero que vio Daniel iba con toda su furia para todas partes, ¿no? Por tanto, en la tierra los pisoteó, dice, no tenía
no tenía contrincante, ¿no? No había quien escapase de su poder. Dice que hería los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía contra de él. Bueno, cuando ustedes lean van a entender que primero comienza hablando de reinos de la tierra. Va a mencionar a Grecia, va a mencionar a los medos, los persas, y luego va a empezar a hablar de algo extraño. El verso 8, el capítulo 8 de Daniel, va a hablar, dice, de un cuerno que fue quebrado, más o menos relatando todo aquel devenir de los reinos de la antigüedad. Pero luego dijo, al fin del reinado de estos, los transgresores, cuando los transgresores lleguen a su colmo, verso 23, estoy en Daniel 8, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, su poder se fortalecerá, no con fuerza propia, dice, prosperará arbitrariamente y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos. Vean que aquí comienza a entrar este reino de los cuernos, comienza a entrar ya tocando al tema de los santos, de cómo al pueblo de Dios lo va a afectar. Su capacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, ¿de qué reino? Ven que comienza hablando de un reino, reinos de la tierra de aquella época, y habla de un reino que se va a levantar después, que va a ser el reino del infierno, digamos, del anticristo, el falso profeta, la bestia, y que van a hacerle guerra a los santos, verso 24, y que luego, verso 25, dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesús. Él es el príncipe de paz. Y dice al final del verso 25 que será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces dice, la visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, enfermo algunos días, y termina contando Daniel esta historia, ¿no? Entonces, fíjense que comienza la historia hablando de estos carneros, relatando de qué forma esta visión de los carneros comienzan a representar reinos que van a empezar a tomar fuerza, a crecer, digamos, a expandirse por mano de la fuerza, de la violencia. Jesús nunca estableció su reino por medio de la violencia. Y no se habla aquí del reino de los cielos, en absoluto, se habla de reinos de la tierra despiadados, tras lo cual vendrá la expresión máxima de un reino que no tendrá comparación. Se manifestará su reino en la tierra, porque el anticristo tiene que ejercer el poder aquí en la tierra como Jesús ejerció autoridad en la tierra. El anticristo va a ejercer autoridad en la tierra, pero Jesús ejerció autoridad de paz, de amor, de enseñanza, de ejemplo. Satanás va a ejercer su autoridad despiadadamente. Jesús te invita a que te acerques a Dios. Satanás, el anticristo, te va a imponer todas las cosas tratando de llevarte a su propio pensamiento. Entonces, te traté de contar un poco por qué esta idea se confunde. Por un momento, Abraham dice, Dios se va a proveer de cordero, y tiene razón, porque es un espejo, el sacrificio es un espejo del cordero. El sacrificio de Abraham e Isaac es un espejo de la vida de Cristo. El Padre sacrificando a su Hijo, Dios sacrificando o permitiendo que Jesús sea sacrificado en la cruz, o se entregue su vida más correctamente. Los dos son pacíficos. No batalla Isaac contra su padre, como Cristo no batalla ni reniega el destino que tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero inciertamente, cuando la historia relata que Dios le dice que no mate a su hijo, de repente él alza los ojos, y lo más correcto sería ver un cordero trabado en un zarzal con la lana, porque era más probable que un cordero. En mi tierra donde yo nací hay muchos corderos, y los corderos, cuando no son esquilados, tienen una capa de lana que puede llegar a medir 20 centímetros o más quizás. Entonces es probable que el animal se pueda enredar en la maleza y le pueda ser muy difícil de salir. Pero en este caso no era un cordero, era un carnero, y dice que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en lugar
en holocausto en lugar de su hijo. Extraño, pero seguimos viendo todavía la figura de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo representa, por un lado, la entrega del Cordero de Dios muriendo en un altar, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio de reconciliación entre Dios y los hombres, es decir, un sacrificio de paz. Pero hay otro aspecto de la cruz. La cruz dice que representa la victoria de Cristo. Dice que el Señor exhibió a todos los principados y potestades, y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor dice en Colosenses 2:15, dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, dice el 13, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, todo lo de la ley que era contrario a los hijos de Dios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la cruz, ese altar representa la entrega de Jesús, el Cordero, hacia Dios, pero también el altar, que es la cruz, representa la victoria de Cristo sobre Satanás. Vamos a volver un poquito más nuevamente a Daniel, que hemos tomado como una breve referencia. Cuando habla, dice Daniel 8:4, habla del carnero. El 8:3 dice, alcé mis ojos y miré aquí un carnero delante del río. Tenía 2 cuernos, un cuerno alto y uno, dice, más alto que el otro. El verso siguiente, y el carnero hería con los cuernos a todas partes. El verso 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, dice, vino, mientras yo consideraba esto, dice, un macho cabrío venía del lado del poniente e hirió, dice, al carnero. Y el verso 7, bueno, continúa. ¿Qué pasa? Luego dice que después de toda esta batalla del carnero, el macho cabrío, entonces comienza a relatarse acerca de otro reino que surge, ¿no? Y en este caso, en el verso 20, por ejemplo, dice en el verso 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí comienza a hablar de Satanás. Ven, en una historia real que habla de los reyes de Media, de Persia, de Grecia, que todos iban. ¿Cuál era el común denominador o el aspecto que compartían, ¿no? Es que todos se destruían a través de la fuerza, de la imposición, del dolor, de las lágrimas, de la muerte, de la desolación. Tanto los medos, los persas, los griegos, todos los imperios que se vienen relatando. Como punto culmine aparece otro reino diferente, y en este caso dice que este es un reino distinto, es un rey altivo y entendido en enigmas, diferente a todos los demás reyes. Y dice que se va a fortalecer, pero no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es? ¿Quién es este que destruirá al pueblo de los santos? Bueno, la Biblia dice que en un momento se le va a permitir hacer guerra a los santos y vencerlos. Entonces, esto habla de Apocalipsis. Si ustedes buscan Apocalipsis en el capítulo 13, entonces van a encontrar que se relata acerca de esta historia, ¿no? Dice Apocalipsis verso 13, capítulo 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es Biblia. Si ustedes quieren escuchar fábulas, busquen YouTube, esos muchachos que tienen millones de seguidores, pero que obviamente simplemente es un delirio para entretener a la masa. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Es lo que la Biblia cuenta. Alguno dirá, ¿y
¿qué es esto? ¿Cómo viene diciendo? Bueno, te voy a decir un poco. Dice, capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, aquí ya estamos hablando de un reino totalmente diferente, no es de ningún reino de la tierra conocido. Dice, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los famosos 3 años y medio que habla la Escritura, donde Satanás va a poder actuar y destruir al pueblo de Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, si alguno tiene oído, oiga, dice el verso 9, y continúa el libro de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, volvamos a Daniel. Trato de llevarte así para que entiendas que toda la palabra tiene que tener un fundamento para entenderla. Daniel dice entonces, el verso 23, se levantará el rey altivo de rostro, dice su poder, el verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Dice, y destruirá a los fuertes al final y al pueblo de los santos. Es decir, estamos hablando de la misma historia que vimos en Apocalipsis 13 con Daniel 8 en los últimos pasajes, en los últimos versículos. Y del mismo reino, ¿no? De esta idea del reino que se impone, de la fuerza, del cuerno. El cuerno representa esto, el carnero, el macho cabrío representa esto. Ok, dejamos esto de lado, ustedes luego pueden seguir leyendo, comparando estos dos pasajes, para si quieren anotarlos. Recuerden, hemos visto Apocalipsis 13 y lo hemos comparado con Daniel capítulo 8. Volvamos a nuestra historia. Entonces, Abraham sube al monte, un lugar extenso, va a sacrificar a su hijo, toma el cuchillo, Dios detiene su mano, le habla, le dice, sé que temes a Dios, y le dice, no quiero que sacrifiques a tu hijo. Ya ha sido una prueba, pero nada más. El verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ya él dijo que iba a ser un cordero. Ya su hijo no se comportó como carnero. Su hijo no era un poderoso guerrero que luchó y a quien Abraham lo venció. Su hijo era joven todavía, inocente, sin todas las vicisitudes o los errores de una persona adulta, en un estado aún de pureza, digamos, de inocencia. Eso representaba el cordero. Jesús fue como un cordero al matadero, y aun cuando lo acusaban, dice que enmudeció su boca y no habló. Él mismo dijo, Dios va a proveer el cordero, pero raramente en esta historia se mete un carnero en la historia, y nada que ver, porque ni él esperaba un carnero, ni su hijo representaba un carnero, ni Jesús, ni el que iba a morir en la cruz, o quien aquel Padre del cielo iba a poner a su hijo, no iba a ser un carnero, sino el Cordero de Dios. Pero aquí tiene dos aspectos la cruz. Por un lado es Jesús ofreciéndose obedientemente para perdón de pecados, y por otro lado destruyendo al carnero, al que viene en fuerza, en poder, y se vale de la fuerza de sus cuernos, de su autoridad, de su poder, del ejército, del engaño, de la sangre, de las maquinaciones, de las torturas, porque esto es lo que va a hacer Satanás. Y dice que un zarzal lo traba, ¿no? Queda trabado en un zarzal. Es decir, finalmente dice que no iba a ser destruido por mano
humana, Daniel, ¿no? Claro, Daniel. Dice, se engrandeció en gran manera, dice la Escritura, que será destruido, comienza a decir la Escritura que será destruido, será derribado, pero no por mano humana. Dice verso 25, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En este caso, Abraham no lo fue a perseguir al carnero. Simplemente miró y el carnero estaba trabado en un zarzal. Es decir, había sido atrapado por su propio poder, su propia fuerza, su propia virtud, fue su propio tropiezo. Yo te hago un pequeño acertijo y te pregunto, ¿quién es aquel en la Biblia que dice que su propio poder fue su propio tropiezo? ¿Quién? Bueno, la Escritura dice que alguien tuvo mucho poder y luego ese gran poder le fue de gran tropiezo. Dice la Escritura en Ezequiel 28:15, bueno, te voy a leer un poquito antes, el Ezequiel 28:13. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí habla de Satanás, cómo surge Satanás. Tú, querubín grande y protector, yo te puse, dice Dios, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Es decir, eras perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, la perfección, esa perfección fue su fortaleza, digamos, fue lo que le terminó siendo de tropiezo. Esa misma perfección terminó siéndole absolutamente de tropiezo. Entonces, la perfección fue lo que lo hizo a él errar. Aquí, ¿de quién se habla? Es de Satanás. Aquel que tenía, como dice la Escritura, como el sello de la perfección. Sin embargo, no le ayudó absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque a veces su gran virtud fue su gran tropiezo. Esto le sucede a mucha gente hoy en la vida, Su gran virtud termina siendo su gran tropiezo. Por eso, cuando alguien es destacado en algo, tiene que ser muy cuidadoso, pero muy cuidadoso. Dice Ezequiel 28:12, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Ezequiel 28:12, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ahí comienza diciendo, en Edén, el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa. Bueno, entonces aquí vemos que este animal, el carnero, su fuerza, su fortaleza, lo que él se destaca, porque no es igual a una oveja, porque la oveja no tiene elementos para pelear ni para defenderse. Sin embargo, el carnero sí. Pero a su vez, en este caso, ese elemento de poder, lo destacado de este animal, terminó siéndole de tropiezo. Es decir, su propio tropiezo le fue provocado por su mejor característica. Es como que alguien diga, soy tan hermoso y al final, por tan hermoso que soy, no encontré la felicidad. Soy tan millonario y por tan millonario que soy, tampoco encontré la felicidad. Es decir, parecería que esto era una gran virtud para mí, pero fue mi peor maldición. Aquí en este caso, el animal queda trabado en un zarzal por causa de los cuernos, lo mismo que Satanás. Su tropezadero fue su propia perfección. Todo lo que Dios le dio, no lo supo manejar, porque dijo, ya que soy tan perfecto, voy a ser igual a Dios y voy a reinar como Dios. Pero dice que será destruido, dice el libro de Daniel capítulo 8, pero no por mano humana, el verso 25, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En este caso, este carnero que encontró Abraham
quedó enredado, atrapado, pero no por Abraham, no por mano humana, lo atrapó un zarzal, simplemente. Entonces fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Finalmente, el carnero termina muriendo allí juntamente en ese sacrificio, en el altar. Es decir, como estamos viendo que el altar de Abraham es el espejo y símbolo del altar de Cristo, en la misma cruz dice el Señor que exhibió a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Luego Jesús va más allá y dice: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya está consumado, ya está vencido. Ese mismo sacrificio, ese mismo altar tiene una doble función. Por un lado, la entrega del hombre, el renunciamiento, y por otro lado, ese renunciamiento te da la victoria sobre el carnero, sobre el pecado, sobre lo malo. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte, dice la Escritura, era el pecado. Espero que lo hayan podido comprender. Queda grabado el programa, pueden volverlo a escuchar. Vamos a seguir desarrollando un poco más esta idea, pero ya está muy avanzado el tiempo y nos vamos de la estación.